Hola, bienvenidos a nuestro canal Aprende de mi Sazón Tapatío. El día de hoy les compartiremos la decoración de un pastel. Para comenzar estoy extendiendo fondant en color amarillo. Una vez extendido voy a trazar el número 5 y el número 0. Sacaré dos placas del número 5, de igual forma dos del número 0, porque con ellas haré un cake topper comestible, un adorno para pastel que va a quedar sobre él. En este momento estoy cortando para así obtener la figura de los números. Lo estoy haciendo con un cuchillito, de igual forma también se puede utilizar un exacto. De esta misma forma haré con el número 0, porque el número que voy a formar será el 50, que representará el número de cumpleaños de la festejada. Lo estoy elaborando en fondant. Como les he comentado en videos anteriores, todo lo que pongo para decorar mis pasteles es totalmente comestible con figuras de fondant que yo elaboro. Voy a continuar trazando la figura. Una vez que ya tengo los pares de las figuras, voy a retirar todo el sobrante de fondant y con unas brochetas o palitos de madera voy a estarlas colocando sobre uno de los números. Con un pincel voy a agregar un poco de pegamento comestible y lo hago de esta forma para que puedan quedar paradas o para que puedan sostenerse sobre el pastel las figuras. Voy a pintar cada uno de los números con color dorado y estoy utilizando diamantina comestible. La estoy mezclando con un poquitito, unas gotitas nada más de vodka para poderlo aplicar. Aquí les muestro en el pincel cómo se ve. Y ahora voy a comenzar a dar pequeñas pinceladas para ir agregando el color. En pantalla pudieron observar cómo quedan ya completamente pintados y ahora voy a extender fondant en color rosa. Con un cortador de círculo voy a sacar una figura, retiraré el sobrante de fondant. En este momento lo que voy a hacer es sacar una tira redondeada para formar una letra. Lo estoy haciendo de forma manual sin necesidad de ningún molde. Y después lo voy a pegar con pegamento comestible dentro del círculo. Aquí pueden observar cómo. En las orillas del círculo voy a aplicar un poco de pegamento comestible para colocar unas perlas en color dorado. Ahora voy a continuar con el embetunado y relleno del pastel. Es un pastel 3 leches. Aquí pueden observar que estoy colocando el relleno de fresa. Lo estoy esparciendo con ayuda de la espátula para que quede uniformemente repartido. Las invitamos para que pasen y vean el contenido que ya les hemos compartido. También encontrarán las recetas de algunos panes. De esa forma podrán elaborar sus pasteles. Aquí coloqué la segunda capa de pan que ya tengo previamente enlechada. Por ese motivo pudieron observar el plástico. Les he mencionado anteriormente en otros videos que a mí me gusta hacerlo así. Acostumbro a colocar después de hornear y ya que se enfrió el pan, lo coloco dentro del mismo molde, pero antes pongo un plástico para sobre él enlechar y de esta forma absorbe mejor las leches. La cobertura de este pastel será en crema que ya tengo previamente batida y que he pintado en color rosa.
Colocaré una capa muy ligera de crema con ayuda de la espátula. Esta será la atrapamigas, le llamamos así porque la finalidad de esta es atrapar o fijar todas esas migajas o moronas que suelta el pan. Comencé haciéndolo por la parte superior y ahora de igual forma voy a colocar de poco a poco en los laterales. Lo estoy haciendo con la espátula y hago el movimiento de un lado hacia otro para que se vaya cubriendo todo el pan. Aprovecho este momento también para invitarlas y decirles que nos pueden encontrar a través de Instagram y la página de Facebook. Nos encuentran de igual forma como Aprende de mi Sazón Tapatío. Voy a alisar el pastel y si es necesario retiro un poco de la misma crema. Los bordes que sobresalen en la parte superior, estos los voy a desvanecer con la espátula, comenzando de afuera hacia el centro del pastel. Este pastel llevará de decoración unos rosetones, para lo cual voy a estar utilizando la duya número 1M. Pinté la crema en un tono de color rosa un poco más fuerte, agregando colorante en gel. La duya la coloqué dentro de la manga desechable y ahora es momento de agregar la crema. Voy a desdoblar la manga para poderla cerrar. Voy a decorar el pastel con rosetones. Sobre esta base les voy a mostrar cómo lo realizo. Coloco la boquilla de la duya en un punto fijo y ahora solamente rodeo. Ahora ya lo voy a realizar sobre el pastel, solo que quisimos que tuvieran una vista un poco más cercana del movimiento que yo iba a estar realizando. Estos mismos rosetones los voy a hacer en todo alrededor. Aprovecho este instante para darle las gracias a las personas que ya están suscritas aquí en nuestro canal y que ya forman parte de nosotros. Y si usted que nos está viendo en este momento no lo está, es primera vez que nos visita, la invitamos a que lo haga, suscríbase. Aquí aprenderá técnicas en decoración de pasteles, cómo hacer figuras de fondant, recetas de comida mexicana y muchas cosas más. Les mostramos en pantalla que ahora voy a estar utilizando otro tono de color en crema. Lo estoy haciendo en un rosa un poquito más bajo que el que usé inicialmente. El mismo número de duya y la misma técnica voy a hacer rosetones. Les pido también que si les gusta lo que nosotros compartimos, si les es de utilidad, por favor apóyenos dejando ese pulgar arriba, denle me gusta al video. Dejando su like nos manifiestan que es de su agrado y nos motivan a continuar con esta labor. Voy a hacer una línea más de rosetones en toda la parte de alrededor. Estoy utilizando un tono de color en beige. No sé si alcance a apreciar muy bien aquí a través de la pantalla, pero el tono estoy utilizando un beige, lo obtuve a base de color amarillo y un poquito de tono en café. Para la parte superior también irá toda completamente cubierta en este mismo color. Si no tienen a la mano la duya número 1M, también pueden utilizar la número 2D y el rosetón queda muy bonito. Voy a terminar de cubrir toda esta área. Así es como se ve. Voy a girar la base para que puedan observar los diferentes tonos.
En este momento voy a colocar sobre el pastel el adorno, el número 5 que realicé en fondant, como lo vieron en el inicio del video. Y a un lado voy a colocar el número 0 para de esta forma formar el número 50, que es el número de cumpleaños de la festejada. Cuando coloco palitos o brochetas de madera, siempre les hago el comentario a las personas para que tengan conocimiento y tengan precaución con ello. Ahora aquí ya tenemos la letra, la inicial del nombre de la festejada. Lo realizamos en fondant y ahí pudieron observar las perlitas que coloqué en todo alrededor. Este lo voy a colocar de frente al pastel. Ahí solamente estoy observando antes de pegarlo o antes de colocarlo que me vaya a quedar derechito. De esta forma me ha quedado. Y en la parte superior los números. Vamos a girar la base del pastel para que puedan observarlo cómo se ve desde diferentes ángulos. Esperamos que se pueda notar los brillos, como es que se ve un poquito más de intenso. Miren, ahí se alcanza a distinguir la diamantina tanto en el número como en la letra. Son adornos realizados en fondant. Espero que les sirva la idea y que si es así y les gusta, por favor nos apoyen dejando ese pulgar arriba, denle me gusta al video y les agradeceré mucho si pueden compartirlo en sus redes sociales con amigos y familiares para que llegue a más personas. De igual forma, las invitamos, si quieren seguir aprendiendo y ver más de nuestro contenido, a suscribirse a nuestro canal para que aprendan esta y muchas técnicas más. Gracias por estar aquí.